Antes de nada me gustaría, pues, no por protocolo, pero sí agradecer al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, en especial al ministro Jessy Chacón y a Cori de GIS21 por haberme permitido e invitado a conversar con vosotros de un tema tan central en Venezuela, en América Latina y en buena parte de este mundo. Este agradecimiento, a mí sí me gustaría aclarar que más allá del perfil académico, academicista que uno puede presentar, o que me miraréis con este acento medio extraño que me podrán salir palabras argentinas o bolivianas o incluso alguna venezolana y seguro que mucho de español, y creo que no hablo como un analista frío, distante de la economía venezolana. El año pasado viví en este país una suerte de 5 meses que parecieron 5 años, 50 o 500 años, porque fue desde enero hasta mayo, junio. Por lo tanto, en algún momento me saldrá probablemente la primera persona del plural cuando hable del proceso bolivariano en Venezuela. Y con esto no significa que el análisis sea mejor o peor. No nos engañemos, no hay nadie que analice que lo haga desde un púlpito distante y frío, como muchas veces esta prensa dominante, ¿no?, hegemónica a nivel mundial, procuran mostrar a sus expertos, a expertos que hablan de economía como si no tuvieran ningún interés económico en el proceso que están evaluando. Por tanto, cuando uno habla de la economía venezolana en este marco de estos 14, 15 años que permiten tener una mirada integral, ¿no?, de lo que es la economía venezolana, y de alguna manera para ir desembocando en lo que actualmente creo que nos preocupa a casi todos, después de un año 2013 durísimo, de mucha guerra económica, y probablemente de un año 2014 con también una ofensiva económica en un sentido muy amplio de la palabra. Para ello, a mí me gustaría simplemente ordenar la presentación en 2 grandes etapas que a la vez subdividiré. En una primera, que cómo se ha ido conformando esa estructura, nueva económica durante el chavismo, ese nuevo paradigma económico chavista, si lo queréis denominar de alguna manera sencilla, en la cual todos podamos identificar de qué hablo cuando digo chavismo y economía. Y en esta etapa de conformación, cómo se va fraguando esta estructura compleja de múltiples aristas en economía, que, como bien decía el ministro, acompañada por una fuerte revolución social y una fuerte revolución política, y yo me atrevería a decir de grandes transformaciones económicas que a día de hoy exigen todavía una revolución económica más avanzada, más persistente, permanente y democratizadora. En esta primera etapa, insisto, hay que recordar permanentemente a Chávez. Una y mil veces Chávez para hablar de economía. Chávez no era aquella persona que se ponía delante de las cámaras, como comentaba previamente con Cori, a hablar de economía o a hablar de cualquier faceta de la política de manera improvisada y prácticamente anecdotaria. Chávez era una persona que planteó lineamientos económicos serios, pero desde mucho antes de ser presidente, cuando planteaba cómo salir de este laberinto. Y cuando él planteaba cómo salir de este laberinto a contracorriente, sin olvidar que estábamos en el momento álgido de esa utopía neoliberal en el mundo, ¿no?, de esos años 80 y 90, en los cuales el capitalismo se había disfrazado de neoliberalismo, en un sentido de que tenía que salir de una crisis, como siempre, con una nueva gestión, con esa gestión a los Reagan, a los Thatcher, por finales de los 70, principios de los 80, en ese momento histórico en el cual a mí no me gusta hablar de la caída del muro de Berlín, prefiero hablar de la destrucción del muro de Berlín, que no la caída. No hay como si fuera una cuestión meteorológica cuando hablamos de esta cuestión de Berlín o cuando hablamos de otros aspectos en economía. Insisto, en este momento histórico, donde América Latina tenía un desembarco de ese mal denominado, cuidado con las palabras en economía,
denominado consenso de Washington, ¿no? Que no tiene nada de consenso. Es el mayor de los disensos internacionales en economía, porque eran 2, 3 países los que se ponen de acuerdo para aplicar esa ortodoxia neoliberal de los denominados 10 mandamientos. 10 mandamientos que en casi cada uno de ellos tenían eufemismos perversos. Se hablaba de libre mercado cuando la libertad de mercado que más he visto es la de los mercados en el mundo andino boliviano. ¿Cómo podemos hablar de libre mercado cuando un mercado es controlado por 4 grandes oligopolios que determinan precios y tienen un control del poder económico que tienen la capacidad de conformar cualquier tipo de precios? Hablaban de libre comercio cuando no decían nada de cómo Europa y Estados Unidos seguían cometiendo todo tipo de políticas abusivas en el libre comercio, hasta la actualidad, esos denominados, mal denominados tratados de libre comercio. O hablaban de modernización del Estado cuando lo que querían era un Estado no eliminado, un Estado reducido al servicio de los intereses corporativos. El neoliberalismo no destruyó el Estado, lo que hizo fue achicar el Estado y que permitiera a ese Estado firmar esos acuerdos de tratados bilaterales de inversión, todo pensado, como ellos denominan, seguridad jurídica para la tasa de ganancia de los capitales, porque no miran la seguridad jurídica en términos de condiciones laborales. En ese instante, en esa década perdida neoliberal, es cuando sale este pensamiento económico de Chávez. Y lo hace en formato contracorriente, y hoy es un buen día para recordar que hace 20 años, en esa llegada de Chávez a Cuba, en el aeropuerto de Cuba, hablaba ya de la necesidad de una integración latinoamericana. Porque una de las visiones económicas de Chávez en ese instante era que no podía haber ninguna revolución nacional sin la construcción supranacional. Entendía perfectamente que el mundo estaba mundializado, ahora que le denominamos globalización, ¿no? Pero eso hace tiempo se le llamó la mundialización de la economía. En ese instante, Chávez, entendiendo perfectamente que el capital sí tiene una estrategia transnacional, Chávez hablaba de las gran nacionales, de las grandes alianzas de los estados latinoamericanos, porque no había manera de combatir al capital en un formato solo de soberanía nacional popular. Tenía que ir esa transformación nacional de patria venezolana acompañada de patria grande de nuestra América. En ese instante, en esos momentos en los que Chávez, insisto, empieza a elaborar documentos económicos que plantea un paradigma diferente, algunos le llaman postcapitalista, otro postneoliberal, luego socialismo del siglo XXI, luego socialismo bolivariano. No es el momento para mí de discutir el nombre. Lo que sí hace es interpelar al modelo económico hegemónico dominante. Pero Chávez no se queda contento con esto. Incluso cuando él plantea como horizonte el socialismo, dice una frase que siempre me llama mucho la atención y le hago un guiño explícito para aquellos puristas, para el purismo, y es que solo los fanáticos creen en la perfección. El mundo es mucho más complejo. Y es esa etapa de décadas perdidas en la cual Chávez, insisto, a contracorriente, plantea el otro paradigma económico. Y ese otro paradigma económico, allá en el momento de ya ser gobernante y de jurando sobre una constitución que quería hacer morir porque no representaba el pacto social que incluía a las mayorías en Venezuela, con ese atrevido juramento, esa elaboración de la Asamblea Constituyente y el marcar nuevos lineamientos económicos. Una de las cosas que más impresiona en economía para aquellos que están en los pupitres de la academia es cuando Chávez plantea que el socialismo en materia económica había que inventarlo. Y lo primero que hace es resolver las urgencias del corto plazo, no con el estado del bienestar burgués, sino lo que a mí me gusta denominar una suerte de estado de las misiones. Un estado distinto, con la existencia y el papel protagónico del poder
popular, con las comunas, inventando sobre la marcha, porque una cosa que los economistas neoliberales nos mintieron era que había que pensar en el largo plazo, pensar solo en las transformaciones estructurales del largo plazo. Ya Keynes lo decía, Keynes decía que en el largo plazo, si no se resuelve el corto plazo, estamos todos muertos. Década ganada del chavismo, en el sentido más económico del término, ¿no?, es que Chávez va permanentemente resolviendo todas las tensiones creativas de una revolución, como diría Álvaro García Linera. Todas las tensiones, disputas que se dan en un proceso de cambio en materia económica, Chávez la va procurando resolver. Golpes, paros petroleros o golpes petroleros, boicots internacionales. Y Chávez va conformando internamente un nuevo orden, un nuevo orden político y económico y social. Gracias. En esa construcción de esa década ganada del chavismo, creo que a día de hoy, y procurad la osadía, creo que debemos recordar más que nunca el cómo se obtiene esa década ganada. Creo que nos hemos jactado muchos, me imagino de los que estáis ahí sentados, pero yo también, y tantos otros, en hablar de los grandes logros de la década ganada. Pero me parece que los logros de esa década ganada, que creo que todo el mundo tiene en su imaginario, podríamos ir citando reducción de pobreza extrema, reducción de desigualdades, y esto no lo dice el gobierno bolivariano, esto lo dice la CEPAL, lo dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y esto es importante tener en cuenta, que incluso las fuentes internacionales nos aplauden en esos logros sociales de la década ganada. Las mejores cifras en términos de nutrición y hambre, ¿no?, de lucha contra el hambre y nutrición por la FAO. Mejores cifras en términos de la UNESCO por lucha contra el analfabetismo. Porque una cuestión que tuvo muy claro Chávez en su nuevo modelo económico es que había que hablar de una economía para la vida. Aquello que el autor Hinckelhammer habla de esa economía mucho más humanizada. Esa economía en la cual no solo podemos estar atentos a la prima de riesgo. Y permítanme el ejemplo. En España a día de hoy la prima de riesgo y la inflación están controladas. Sin embargo, hoy salía una cifra de Save the Children que hablaba de 3 millones de niños en pobreza en España. Hoy. Por lo tanto, lo que hace Chávez en la construcción de ese nuevo paradigma económico, esa otra economía venezolana de esta última década, de estos últimos años en Venezuela, es justamente subordinar a los indicadores macroeconómicos a los indicadores sociales, aquellos que el pueblo disfruta. Hablamos de alfabetismo, hablamos de temas de nutrición, hablamos de pobreza, hablamos de desigualdad, pero podemos seguir hablando incluso de las cifras que los organismos internacionales dominantes siguen mirando, porque en este país también se ha más que triplicado el PIB en esta década ganada. Pero incluso es que la deuda pública venezolana es de las más bajas, no de América Latina, sino de todos los países de la OCDE. Esto de la obsesión de la deuda pública, en este país la deuda pública está absolutamente controlada, Y disculpad que sea también así igual de osado, no me vale la canción de siempre, no me vale la canción de que hay petróleo. En este país en los años 70 hubo 20 planes Marshall por ingresos petroleros porque el precio del petróleo se fue de 1 a 10, con tasas de pobrezas, desigualdades que no fueron variadas. Lo que se ha dado en Venezuela en esa década ganada es un crecimiento distributivo. No es el crecimiento del modelo peruano o paraguayo, que es un crecimiento empobrecedor. Es un crecimiento que solo permite el vivir mejor de unos pocos a costa del vivir bien de las mayorías. Acá se da la vuelta. Y se da la vuelta y se van incorporando las mayorías en estas cifras que a veces parecen como que no tienen vida. Son las mayorías populares en este país las que se incorporan a condiciones sociales en vivienda, en educación, en salud, en salario, en poder adquisitivo. Porque una cosa que hay que dejarle claro a aquellos que hablan de manera aparentemente ingenua de la inflación, y ahora conversaremos con un poco más de calma, es que en esta década ganada el promedio inflacionario fue infinitamente por debajo de la inflación de las décadas perdidas neoliberales.
tengamos un poco de perspectiva histórica, que no estamos hablando de 500 años, estamos hablando de los últimos 30 años en este país. Por lo tanto, cuando uno mira cómo se ha ido conformando el nuevo sujeto popular y económico en esta Venezuela de la década ganada, de la cual tiene más empleo, la cual puede adquirir vivienda, insisto, a partir de una conformación de una pseudo paraestatalidad, que es a partir del Estado de las Misiones. Ese Estado de las Misiones que a veces desde afuera no es entendido, porque solo hay un modelo en el mundo establecido como la ortodoxia casi del progresismo, el estado del bienestar. Y en este país, sin ese mismo formato, con un formato venezolano, con ese formato de Chávez, se conforma ese estado de las misiones que, insisto, ha permitido permear favorablemente las mayorías de este país. Pero no solo cambia la economía interna. Chávez tenía muy claro que no había cambio interno sin un cambio en el orden externo. Y es por eso que Chávez, lo primero que hace, y cuidado que hay palabras en economía que suenan raras, a veces solo como se leen raras miramos a otro sitio. Chávez lo primero que hace, o de las primeras cosas que hace, es salirse de unas siglas que son impronunciables, que es el CIADI. No sé si sabemos qué es el CIADI. El CIADI, por sus siglas en inglés, para decirlo claramente, es un juez y parte que depende del Banco Mundial y que se hace el que dirime cualquier conflicto entre un país soberano y el capital extranjero. Dicho de otro modo, lo que hay es que quien acepta ser regulado por el CIADI, dependiente del Banco Mundial, lo que hace es mermar su soberanía y importar legislación extranjera. Lo que hacemos, o sea, no solo se importan mercancías, sino se importan, insisto, legislaciones económicas extranjeras, que evidentemente favorecen siempre a esa seguridad jurídica de la tasa de ganancia de la gran transnacional. Por eso Chávez se sale del CIADI. Y Chávez se sale del CIADI, pero genera un efecto dominó que a veces es muy invisibilizado internamente. Y es que Bolivia se sale del CIADI, y es que Ecuador se sale del CIADI, y es que los países del ALBA ya no quieren estar dependientes de un árbitro mundial. Fijaros hasta qué punto tiene esa preeminencia del pensamiento económico chavista que hoy, enero de 2014, en UNASUR se está construyendo un árbitro regional que sea el nuevo juez de cualquier relación de una inversión extranjera con un país o con un gobierno de la patria grande. Por lo tanto, ese nuevo modelo chavista, económicamente hablando, ha sido el que se ha ido conformando en esa década ganada. Pero si uno quisiera ir mirando cada vez más con lupa y acercándose más, poniendo el zoom a ese modelo económico, uno puede observar perfectamente cómo la velocidad del cambio social impulsado por el nuevo modelo económico chavista no fue acompañada, pero por dificultades estructurales, de cambios en otras variables macroeconómicas que son determinantes. Y me explico. En este país, yo creo que si todo el mundo mira las cifras, puede observar en términos de consumo cuál ha sido el reenclasamiento positivo de las mayorías. Me imagino que Gis ha trabajado bastante sobre ese concepto de reenclasamiento positivo. Y deja bien claro cómo no se consume como hace 10 años. Y no se consume en un sentido amplio. Se va la gente a hacer turismo, consumen en los malls, porque además tienen bien niveladas las necesidades básicas. Por lo tanto, ese reenclasamiento positivo no solo en consumo, falso. Es un reenclasamiento positivo mucho más ampliado. A partir de ahí, ¿qué exige ese modelo? Ese modelo de reenclasamiento positivo, de fomentar evidentemente un crecimiento económico como el que ha habido en esta década ganada, explicada por esta demanda interna, por este consumo interno fuerte, sólido, pujante de la economía venezolana, ha sido satisfecho en muy corto plazo por, y ahora voy a utilizar un término no mío, de Samir Amin, de un economista bien interesante para explicar buena parte de lo que sucede, creo, en Venezuela, dicho por el presidente Nicolás Maduro de otra forma, que lo vais a entender todos. En Venezuela, en ese reenclasamiento positivo de la demanda, a través de la demanda, disculpad,
requiere evidentemente aquellos productos, bienes, servicios que deben estar ofertados en el otro lado. Esa demanda, insisto, creciente, cuidado, una demanda democratizada. Porque no es lo mismo la demanda de Estados Unidos o la demanda de Europa. Hay demandas que son concentradas y hay demandas que son democratizadas. Por lo tanto, en esa democratización de la demanda del consumo en Venezuela debe de ir acompañado, insisto, por esa capacidad productiva que oferta el producto, que le da el producto. Es justamente en ese desfase estructural económico de una década, insisto, explicado porque las principales preocupaciones del gobierno bolivariano era resolver el corto plazo, resolver la vivienda. O sea, me imagino que aquí os acordáis muy bien de la crisis de la vivienda, las lluvias y cómo se resuelve en menos de 1 año y medio el problema de la vivienda en Venezuela. No digo resuelto totalmente, pero sí fundamentalmente un avance increíble. El dato es escalofriante. En el año 2012 en Venezuela se construyeron más vivienda que en Estados Unidos. Y acá, a través de la Gran Misión Vivienda. En Estados Unidos, a partir de una lógica capitalista donde el servicio básico está sometido a una lógica mercantilizante. Por tanto, insisto, en ese proceso de seguir resolviendo esas tensiones que la revolución te plantea, que es que el pueblo le sigue demandando al chavismo económico más y más, y tiene todo el derecho a pedirle más, en ese momento, es cierto que en esa década ganada, en la transformación de la estructura productiva, que suele requerir infinito más tiempo. Hablar de soberanía productiva en un país exige transformaciones estructurales de largo plazo. Y me voy a un caso al argentino, que tiene ya un tejido productivo fuerte, o venía de un tejido productivo relativamente fuerte, fundamentalmente por las revoluciones del año 50-60. Y sin embargo, la economía más industrializada, como es la Argentina, sigue teniendo los mismos problemas de no tener la posibilidad de ir transformando la oferta productiva nacional a la misma velocidad que exige la demanda nacional democratizada. Y es ahí donde encuentra la burguesía importadora su nicho de especulación. Aquello que el presidente Maduro habla de la burguesía parasitaria. Hay muchos autores que han trabajado sobre este concepto de burguesía importadora. ¿Por qué? Porque la burguesía importadora en este país es lo más parecido a las bolsas de todos los lugares del mundo. Compro. Muchos de los casos con divisas de Cadivi, ahora a 6.30 o a 12 si vamos por SICAD, si sale el precio de la subasta, pero antes a 4.30. No olvidarse, ¿eh? Antes a 4.30. Recibo divisas, importo en el extranjero. Y el procedimiento de esta burguesía importadora es muy sencillo. Una parte, dejo la plata en el banco que tengo en el extranjero. Primer efecto, fuga de capitales. Fuga de capitales significa salida de dólares. Dólares de Venezuela, que se le está dando para comprar un bien que luego tiene que estar en el anaquel. Estos dólares, primera, fuga de capitales. Segunda, compro la mitad, evidentemente, porque he fugado la mitad, por poner un ejemplo, traigo la mitad de los bienes al país. Por lo tanto, estaban previstos 10 bienes, traigo 5. Sabiendo que la demanda es de 10. Con esos 5 los pongo en el anaquel. O quizás no. Pongo 3 y dejo 2 guardados. Porque mañana puedo generar una especulación que se encarezcan. Estos mismos bienes ya he comprado a precio preferencial. ¿Y ahora qué hago? El resto de dólares, otro poquito de dólares de lo que me ha dado el Cadivi, lo destino al denominado mercado ilegal, no mercado paralelo. Mercado ilegal. En esto sí tenemos una batalla cultural. Pero acá y en Argentina, y digo porque vengo de allá, ese mercado es un dólar ilegal. No es porque el billete sea ilegal, como te dice cualquier bobo de la oposición. Porque un paquete de leche no es ilegal, pero si lo robas, tiene una sanción. O sea, cuando el bobo este de turno te dice
digo porque me ha tocado hasta pelearme con él, te dice tan tranquilamente que el dólar no puede ser ilegal, y sí, bobo, no te estoy diciendo que el dólar sea ilegal. Lo que te estoy diciendo es que has especulado con el dólar ilegalmente, y eso sí es ilegal. Esa burguesía importadora, insisto, en este uso, y cuidado con la palabra porque quiero ir acercándome a explicaciones del presente, en ese uso ocioso de la divisa venezolana, o sea, del dólar de Venezuela, de los venezolanos, que es traído por la exportación de recurso natural venezolano. Hay un uso ocioso, especulativo, abusivo y usurero, no he dicho poco, de ese dólar. Es así como ha funcionado la burguesía importadora. Es curioso el fenómeno venezolano, porque solo en Venezuela, me atrevería a decir, que se dan prácticas especuladoras en el sector importador. Habitualmente en América Latina, quien ha generado siempre las especulaciones y los que han generado golpes de Estado era el sector exportador. El campo en Argentina, el agro en Ecuador, los exportadores en Bolivia, de Santa Cruz, podría ir citando. Esa exportación rentista, ¿no? Aquel que tiene el campo y es un rentista, que no le interesa industrializar el producto. Sin embargo, en Venezuela no. En Venezuela lo que se da, insisto, es por el sector importador, un sector especulativo. Pero no solo es especulador, es ilegal, insisto, y es el que tiene la responsabilidad respecto a ese mercado ilegal de dólares, respecto a la explicación de los precios. Y me voy acercando. Porque la explicación de los precios es algo muy llamativo. Los precios no es otra cosa que el resultado de una disputa en economía política. Es la conformación de precios, insisto, lo que muestra es un resultado por una puja distributiva. Hay un pastel, una torta, y unos quieren quedarse mucho del pastel. Explicar una tasa de ganancia del 1.500, del 2.000% en este país tiene solo una explicación. Esta tasa de ganancia del 1.500% es trasladada al precio final. Por lo tanto, el que lo paga es cualquiera de vosotros que va a consumir ese precio. ¿Y por qué lo paga? Que es una cuestión que no debemos de cansarnos de decir en Venezuela. ¿Por qué lo paga? Porque el poder adquisitivo en este país ha subido. Pero no solo ha subido el de la clase alta o la clase media, estos términos que utiliza el Banco Mundial. No, es que el salario mínimo real, o sea, descontada la inflación en la década ganada, se ha incrementado. Y es eso el aprovechamiento de esta economía especulativa. Claro, y ahora vienen otros economistas también de estos ortodoxos neoliberales que lo que dicen es que, bueno, como es el libre mercado, tienen derecho a aprovecharse de eso. Y es que la diferencia es que no han entendido que el gobierno chavista lo que le está diciendo es que aquí hay otra economía. Y esto es difícil que lo entiendan. Porque claro, cuando tú sigues rigiéndote por los criterios del capitalismo neoliberal europeo, donde da igual que haya una subida eléctrica como lo que ha sucedido este año en España, incluso el Tribunal Europeo diciéndole lo contrario, pero subiendo la tarifa eléctrica, porque es un servicio mercantilizado, acá esto no sucede así. No sucede así porque hay otra economía. Por tanto, a veces deberíamos de dejar de escuchar incluso análisis de afuera que vienen con criterios de afuera, cuando estamos discutiendo nuevos criterios y nuevas evaluaciones económicas. Por lo tanto, no podemos aceptar, o por lo menos yo no voy a aceptar, que ese desajuste estructural entre la capacidad productiva de un país, como el venezolano, donde sí podemos flagelarnos y hacer ciertos mea culpas. No está de más de decir que Chávez ya planteó la gran misión productiva, y si uno se mira los lineamientos del Plan de la Patria, hay un peso fortísimo en la cuestión productivista. Pero no solo una cuestión productivista en el marco interno de Venezuela, sino Chávez en esos planteamientos ya de sus últimos momentos, él planteaba claramente que además no solo había una cuestión de aumentar la oferta productiva nacional venezolana, sino que había que incorporarse virtuosamente en los nuevos encadenamientos productivos regionales. Y es por eso que Chávez, antes de que los países de la Comunidad Andina de Naciones firmaran los tratados de libre comercio con Europa y con Estados Unidos, se sale de la CAN y acepta entrar en un marco regional como es Mercosur, en el cual hay, evidentemente,
un mayor avance en términos de encadenamientos productivos regionales. Por lo tanto, ese desajuste, insisto, entre la oferta nacional venezolana y entre esa demanda interna democratizada ha sido mal aprovechado por esa burguesía especulativa. Funcionan igual que los fondos buitres. Fondos buitres en el sentido financiero de la palabra, que no tienen problema, insisto, por especular hasta tasas de ganancia de las que ya hemos dicho, con traslaciones al precio de lo que hemos dicho. Es curioso porque cuando uno mira las cifras con mucho detenimiento, el punto de inflexión de la denominada escasez o desabastecimiento, o sea, del incremento, o sea, cuando uno mira las cifras, no se da un salto de ese indicador negativo en el momento de reducción de las asignaciones de divisas. Se da meses antes. Insisto, no nos olvidemos de ese dato. El incremento de precios de los bienes básicos y de otros bienes, pero fundamentalmente de los bienes básicos, y el incremento de ese denominado índice de escasez o desabastecimiento, que es eso que en Venezuela el año pasado ha habido como un gran malestar en todo el imaginario del pueblo, de que no está esto, me falta esto. Esto se da en meses de anterioridad a la caída no tan significativa de la asignación de divisas. Y de hecho, si fuéramos mirando, y sí me ha tocado hacerlo, pormenorizadamente, aquellos bienes que sufrieron un impacto en precios, incluso de los que no dependían casi nada de la importación, ¿me explico, no? O sea, que no requerían divisas de la importación para importar. Y en cambio los precios han acompañado a un supuesto mercado ilegal del dólar, cuando económicamente su tasa de beneficios no está condicionada por ese tipo de cambio del dólar. Claro, aquí hay una cuestión que yo creo que, para ir pasando a esta nueva fase económica, que es que de facto la economía venezolana, como otras economías en el mundo, es una economía bastante bimonetizada. Cuando digo bimonetizada me refiero a que, dado que hay una exportación del sector público tan alta a través de PDVSA y trae tanto dólar a la economía, los economistas le llaman el mal de la abundancia o la denominada enfermedad holandesa. Altera la economía de partida. La venida de tantos dólares altera la economía y sí que de facto hay una economía bimonetizada. Yo creo que el gran reto, siguiendo un poco con las palabras del ministro cuando hablaba de la necesidad de la próxima revolución económica, y a ver si me sale el término, sería boliviarizar la economía. ¿Se me entendió? Bolivarizar, esa es la palabra impronunciable. Bolivarizar la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la moneda de este país es el bolívar. Evidentemente el dólar está ahí. Y insisto, es un país que tiene una relación con el dólar que no podemos negar. Y sería ridículo negarlo. Pero voy a dar un dato. Quizá no voy a destruir el mito del dólar en el mundo. ¿Sabéis que en los últimos 5 años los países emergentes, los BRICS, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, han pasado de ser acumuladores de dólares en un 85% de sus divisas, 85%, o sea, de todo lo que acumulaban ellos en sus reservas, el 85% eran dólares hace 5 años, en la actualidad es el 60%. Dicho de otro modo, estamos ante una transición geoeconómica mundial. Chávez no lo decía con estas palabras, Chávez siempre decía, y lo tenéis escrito en el quinto objetivo, en el plan de la patria, del salto del mundo unipolar al mundo multipolar. Pero Chávez no solo lo escribe en el plan de la patria, sino lo lleva diciendo década. Esto que ahora los economistas hablamos de esa transición geoeconómica o geopolítica, ¿no? En el cual no está el único polo Estados Unidos, en el cual ahora, atento a otro dato, Rusia y China no intercambian con dólares. Japón y China no intercambian con dólares. Hace muy poquito tiempo intercambian con sus monedas locales. O por qué no hablar de lo que UNASUR en su última cumbre en Buenos Aires en materia económica resolvió justamente, que los países de la región evitara intercambiar comercialmente con dólares. Pero esto ya Chávez lo había pensado y se llama Sucre. Se llama. O sea, esto hace una década se llama Sucre.
Y ahora el mundo, desde China, Rusia, insisto, pasando por buena parte de la región, comienzan a intercambiar menor cantidad de volumen en dólares. Por lo tanto, aquí sí que hay un reto, claro, y es un reto de volver a posicionar en la centralidad de la economía al bolívar. Y que el tipo de cambio sea una magnitud importante, pero no puede haber tanta centralidad de la política cambiaria, porque lo que dejamos al lado es la economía real. Y es difícil, con un tipo de cambio manipulado por un mercado ilegal, tener una política soberana cambiaria. Por lo tanto, en esta fase nueva, entiendo, en esta fase, ya estoy transitando no a la década ganada, sino lo que prefiero denominar la década disputada. La próxima década en Venezuela, en la región latinoamericana. Porque yo sí creo que, en palabras de Chávez, creo que él utilizaba una frase de Heráclito cuando decía que nunca envainar la espada después de una batalla, porque hay que volver a utilizar la espada para la próxima batalla. Y en economía creo que después de estos logros obtenidos es necesario volver a utilizar la espada económica para justamente poder disputar la próxima década decisiva en este país. Porque como bien decía el ministro, es posible que si no se disputa la próxima década, sigamos hablando solo de los logros del pasado del chavismo. Y ese gran desplazamiento de eje político, ¿no?, de nueva identidad política, de ese chavismo en materia económica también, solo se puede sostener en el tiempo justamente con esa revolución económica. Y para ir terminando, sí me quiero centrar en este instante en el cual se plantea, o como yo observo, estos nuevos planteamientos de este denominado orden económico interno en Venezuela. Esta respuesta de pacificación económica frente a la guerra económica. Yo creo que este nuevo intento de arquitectura en materia de política económica, que fundamentalmente yo diría que se detona en el periodo de plazo tan reciente a partir de la ley habilitante, porque para mí es la ley habilitante que habilita la paz económica. Y hay un problemita que a veces he notado en las casi 72 horas que llevo en Venezuela. Estuve hace muy poquito, no es que venga cada tanto. Y es que estamos valorando la inflación del año pasado, que todavía está arrastrada en el imaginario colectivo, a partir de las medidas desde la ley habilitante hasta la actualidad. Y yo creo que tenemos que explicar que la inflación del año pasado, insisto, es el resultado de que esa burguesía importadora se aprovechó justamente de que, como propiamente dijo el presidente Nicolás Maduro, todavía faltaba mucho por democratizar el poder económico. Se había democratizado las pautas de consumo y de bienes básicos, pero falta, para que haya una verdadera revolución económica, democratizar el poder económico. En tanto que había todavía una cierta concentración del poder económico, la Polar, Kraft y tantos otros, que sí tienen esa posibilidad de incidir en el precio, del poder de mercado que ellos denominan, en tanto que haya esa concentración del poder económico todavía no del todo democratizado, yo creo que es el gran reto de esta próxima etapa. A la medida que haya eso, la inflación evidentemente fue la del año pasado justamente por ese tipo de explicación. Pero la ley habilitante, que yo creo, insisto, que va en este camino, en una senda nueva de la paz económica, a mí me parece, es cierto que he escuchado muchas críticas, cierto malestar en la política cambiaria. Yo me gustaría quizás, me imagino que todo el mundo sabe perfectamente qué carajo pasa con el cupo, ¿no? No. Bueno, como ya lo sabéis, yo no voy a hablar de eso. Sí voy a hablar de algunos detalles que quizás nos permitan tener una mirada un poquito más holística, más integral de las medidas económicas desde la ley habilitante. Primer punto. Lo primero que había que resolver, y yo creo que la ley habilitante recoge muy bien, es facilitar una nueva estructura institucional que responda a ese desajuste económico de la última década. Insisto, un desajuste económico ocasionado por una revolución económica social del chavismo. O sea, ya quisiera yo, en cualquier país del mundo, tener este desafío de desajuste económico. Insisto, ya quisiera yo no tener la estabilidad macroeconómica del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea.
Ya quisiera yo tener ese desafío delante mía justamente para resolver, sostener materialmente estas transformaciones económicas, sociales que se han obtenido en esta década ganada. Desde esta ley habilitante, insisto, uno de los primeros temas centrales era reordenar la arquitectura institucional, insisto, heredada del neoliberalismo. Porque un estado de las misiones resolvió una cosa, pero había que reestructurar, insisto, un nuevo estado que ahora resolviera o que diera respuestas más efectivas, esa eficiencia o nada, que no solo es poner controles efectivos en las calles, no, insisto, no solo es tener inspectores, sino tener la arquitectura que te permite que los inspectores inspeccionen eficazmente, valga la redundancia. O sea, ¿y cuál era, en algún artículo lo he dicho, una suerte de denominado triángulo de las Bermudas heredado del neoliberalismo? Porque le interesaba así. Y era que, por un lado teníamos el CENIAT, por otro lado tenían las aduanas, importaciones, y por otro lado teníamos Cadivi. Y no había un diálogo interinstitucional. No había este diálogo interinstitucional entre los tres vértices de este triángulo. El denominado Centro Nacional de Comercio Exterior, justamente lo que procura es diseñar una arquitectura infinitamente más virtuosa, donde no puede haber asignación de divisas sin control aduanero y con un orden de prioridad de la asignación de divisas, y además tienen que pagar impuestos. Por lo tanto, la política de importación, de asignación de divisas y tributaria debe ser integral. La política no puede ser aislada. Y esto lo hemos heredado porque, insisto, parece que uno puede hacer política monetaria sin mirar a la política tributaria y la política comercial sin mirar a la política financiera, porque es lo que el neoliberalismo nos dejó encima de la mano. Son como compartimentos estancos, donde cada ministerio solo resuelve lo suyo. Y claro, para resolver una estructura económica compleja que ha permitido, insisto, toda esa década ganada, para seguir modificando esa estructura económica de la revolución bolivariana en el corto plazo, requiere esa nueva arquitectura institucional. Y ese centro exterior, ese Centro Nacional de Comercio Exterior, infinitamente lo que hace, evidentemente, es poner en una misma mesa a estos diferentes lugares de la economía, donde no pueden estar aislados. Pero no solo eso, es que, por ejemplo, se requería, para poner cierto ordenamiento económico, tener un presupuesto en dólares. Si hay una entrada tan fuerte de divisas, tenemos que tener presupuestados dólares. Pero incluso mejorar, por ejemplo, el sector transportes. Y un problema que a mí me pareció, que aplaudí mucho desde afuera, y a mí me gustaría, para los que estáis desanimados, contagiar un poco de ilusión. A mí me sedujo mucho cuando en este país, a partir de los últimos meses, se habló de las cadenas de valor en economía. Todo el mundo aquí tiene claro lo que es una cadena de valor. Es desde que el producto nace hasta que muere en las manos de un consumidor. Esto pasa por muchas fases. Y hay una cosa que desde la economía privada, desde la economía mercantilizada, desde el capitalismo, habitualmente ese valor agregado que se va dando en cada etapa, ha sido el sector capitalista el que se ha apropiado de ese valor nuevo. Porque el que vale es el valor de cambio, no el valor de uso y todas esas cuestiones. Pero en esa cadena de valor lo que se produce es que es como una caja negra del avión, donde parece que uno no sabe qué pasa dentro y que al final el precio puede ser 1000 bolívares cuando el coste de producción han sido 10 bolívares. ¿Y dónde están los 990 bolívares de en medio? ¿Dónde están? Claro, y lo que se plantea acá, con esa, primero, limitación de la tasa de ganancia, actualmente ya cerrada en el 30%, pero incluso con una vigilancia a una cosa que en economía, por lo menos desde el neoliberalismo, ha sido como eclipsado, como que parece que todo llega del cielo, como que el precio final viene determinado por una mano invisible, ¿no?, que es la mano más visible de todos, porque todos sabemos quién marca el precio. Son muy pocas empresas las que tienen capacidad de fijar precios en un país. Siempre ocurre igual.
Por lo tanto, lo que hace un poco esa política, insisto, a partir de la ley habilitante que se va desarrollando y que todavía queda más por desarrollar, es no hablar de mano invisible. La mano tiene que ser bien visible para todos. No tenemos ya al ciudadano, a un pueblo adormecido que acepta que hay una regla invisible para fijar el precio. Justamente la fijación de la tasa de ganancia y el control de todas las fases de la cadena de valor es decirle al pueblo no. El precio y el valor de las cosas tiene que ser algo visible, tiene que ser un derecho del consumidor. Todo el mundo debería de tener esto. Y este cambio cualitativo en la política económica, en la nueva reestructuración económica que se está haciendo, yo no la descartaría. No la dejaría pasar como si fuera un dato menor. Insisto, esa rearticulación económica que está procurando incentivar sí o sí la producción nacional. O de, si viene la inversión extranjera, que sea sometida a una tasa de ganancia del 30%. Perdonad el ejemplo boliviano. Recuerdo muy bien cuando Evo Morales dijo, aquí las petroleras pagan el 82% de impuestos quien quiera estar acá. Estos fueron a los pocos meses de llegar Evo Morales. ¿Sabéis lo que dijeron todas las empresas? Todas. Nos vamos. ¿Y sabéis qué pasó después de los meses de negociación? Se quedaron. Todas. Todas se quedaron. La tasa de ganancia del 30% está por encima de la mayoría de las tasas de ganancia que existen en Europa. Por lo tanto, insisto, ese límite en tasa de ganancia que no va a tener un efecto mañana, que es probablemente la ansiedad que genera todo esto, pero igual que no tuvo un efecto mañana cuando Chávez en el 92 se levanta frente al neoliberalismo. No lo tuvo al día siguiente. Por lo tanto, creo que la construcción de esa nueva economía, esa economía que va por primera vez, no, pero sí diciéndose con mucho más ahínco, énfasis, que la dependencia que habla el Plan de la Patria Chávez solo se obtiene con independencia productiva. Solo con esta independencia productiva podemos sostener materialmente nuestra década ganada para que la siguiente sea otra década ganada. Y cuando hablamos de la política cambiaria, sobre la política cambiaria todo el mundo se ha fijado evidentemente en el cambio de la tasa, del tipo de cambio, valga la redundancia también, para el sector turístico o para las remesas. ¿Estamos de acuerdo, no? No sé si hay poco eco mediático al respecto, pero a mí me gustaría decirlo en muy voz alta. ¿Sabéis que una de las grandes modificaciones de la última política cambiaria ha sido que la inversión extranjera directa ahora no se lleva los dólares a 6,30? O sea que si la Coca-Cola gana 1 millón de bolos y mañana se va a pedirlo en divisas para lo que ellos denominan las remesas de utilidades netas, o sea, para sacar los beneficios fuera, porque no lo quieren reinvertir o por lo que fuere, que es lo que hacen la mayoría de las empresas. La CEPAL cita que en la última década esas remesas de utilidades netas se multiplicó por 5 en América Latina, o sea que no es menor. ¿Qué le está diciendo la nueva política cambiaria? Pues no, a usted no le vamos a subsidiar el dólar, o sea, no le vamos a subsidiar la tasa de cambio, no se la voy a entregar a 6,30. Dicho de otro modo, ¿por qué le tengo que entregar yo a Coca-Cola dólares del petróleo venezolano regalado? O con el mismo precio al cual tengo que importar necesidades básicas, bienes de necesidades básicas. Insisto, la regulación de la inversión extranjera, en esto sí le ha dolido a muchos. Claro, prefieren decir lo otro, lo del sector turístico, porque tiene un eco mediático y se va a instalar evidentemente en esas matrices de opinión acá y fuera. Pero no, la política cambiaria es infinitamente más compleja. Claro que tiene un coste, nadie puede hablar de que no tenga un coste, pero también tenemos que ser muy conscientes que no se pueden utilizar divisas ociosas si queremos sostener productivamente la década ganada chavista. No podemos seguir teniendo, insisto, divisas ociosas, no productivas, me refiero. Y cuando hablo de productiva no me refiero solo al área productiva,
sino también a las necesidades básicas, que en este país son tan igual o más importante que la llamada competitividad productiva. En este país se ha cambiado el orden de prioridades. Por lo tanto, sí la divisa para importar cualquier tipo de bien básico. Sí la divisa para importar cualquier insumo productivo para ese cambio de matriz productiva. Sí a esa divisa. Es una divisa, insisto, que se repercute en un desarrollo endógeno chavista, de ese nuevo paradigma económico del chavismo. Lo que pasa, claro, que no podemos tener una divisa ociosa. Cuando hablo de divisa ociosa significa divisa que se va y no sabemos a dónde se va. Y claro, cuando se lo haces a la inversión extranjera directa, yo le aplaudo. Claro, cuando se lo haces al turismo, le estás dándole al bolsillo de muchos venezolanos que se van fuera. Pero es que es una divisa que se va fuera y se queda fuera y que no vuelve. Y ahora mismo todas las divisas en Venezuela, se requieren para la denominada gran misión productiva que el propio Chávez planteó como una prioridad fundamental y que está recogida en el plan de la patria actual. Por lo tanto, cuando uno mira hacia adelante y mira esa política cambiaria, insisto, bien compleja, difícil, en la cual, insisto, no debería tener un efecto inflacionario, porque el 80% de los bienes siguen estando a 6,30. Y si el 80% de los bienes siguen estando a 6,30, y dentro de eso están aquellos bienes importados, que son los que pueden trasladar al precio final, evidentemente no debe haber explicación, salvo otra vez mecanismos especulativos ilegales, trasladar el precio durante el año 2014. Por lo tanto, yo sí le brindaría la oportunidad de este año en el cual se concilien, y lo digo claramente, en el cual se puedan conciliar, armonizar las políticas efectivas de control con una mejor política económica integral que va a tocar las diferentes aristas económicas que son necesarias para la transformación y para la revolución económica en el corto plazo. Insisto, yo sí le daría la oportunidad a que a partir de ahora sí están muchos mecanismos, no solo en control, porque una frase muy escuchada cuando llegas acá es los controles, bueno, no son del todo, no salen del todo bien. Yo creo que ahora no solo son los controles que salgan más o menos bien, sino que están ciertas condiciones en política económica dada para que los controles puedan hacerse mucho más eficazmente. Y de hecho, en términos prospectivos, si yo me tuviera que lanzar a la piscina a decir que además hacia dónde hay que apuntalar, no solo es un cambio de la política cambiaria, sino yo defendería un cambio de la política tributaria, donde justamente esa tasa de beneficio tan elevada que tienen ciertas empresas y que no se reinvierte y que o fugas o especulas, deben estar sometidos a un régimen tributario más progresivo. Es cierto que en esta década ganada el CENIAT ha aumentado los recursos tributarios, pero de una manera increíble. Pero ahora está el siguiente reto, que está marcado por la Constitución vuestra y por el Plan de la Patria vuestro, con el programa económico que ganó Chávez en el 2012, en octubre. Y es que la política tributaria debe ser además de recaudatoria progresiva, lo cual significa que paguen mucho más los que tienen mucho más. Y esto será un nuevo desafío que yo creo que la revolución bolivariana va, me imagino, que a acometer en el corto plazo. Cambiada la política comercial, cambiada la política importadora, intentando cambiar la política productiva, cambiada la política cambiaria, me parece que ahora se abrirán nuevos cambios en la política tributaria, en la política financiera, en las cuales las tasas de ganancia todavía del capital financiero en este país son muy altas, siguen siendo elevadas. Por lo tanto, afortunadamente, insisto, en términos muy de perspectivas, yo creo que es un año de, más que ofensiva económica, a mí me gusta hablar de pacificación económica, para justamente evitar dejar ningún desajuste en la estructura compleja de la economía,